Se sentó solo en su mesa habitual del restaurante, mirando fijamente su café. Entonces una única lágrima se deslizó por su mejilla. Nadie supo por qué lloró esa mañana hasta que días después entró un abogado con un sobresellado con su nombre. Lo que ella reveló dejó atónitos a todos y lo que dejó atrás cambió la vida de una mujer para siempre. Esta es la silenciosa y poderosa historia de bondad recompensada cuando nadie la vio venir. Dale me gusta y comenta. ¿Desde dónde estás mirando? Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La campana sobre la puerta del restaurante sonó suavemente, como siempre. A las 8:04 de la mañana, Linda Carson levantó la vista de la caja registradora, sabiendo ya quién era antes de mirar. Walter, como un reloj, un hombre alto y de hombros anchos de unos 60 años con líneas profundas en su rostro curtido y manos que parecían haber agarrado un volante durante toda su vida. Pero hoy me sentí diferente. Walter no asintió como de costumbre. No cogió el periódico de la mañana del mostrador. Simplemente caminó más lento de lo habitual hacia su puesto favorito cerca de la ventana, el que daba a los arces del exterior, donde las hojas anaranjadas y rojizas bailaban con el viento. Linda le sirvió su café negro habitual y se acercó a él, todavía sonriendo cálidamente. «Llegas un minuto tarde, Walter», bromeó suavemente. Él no sonrió, solo miró la taza mientras ella la dejaba. Entonces la vio. Sus manos, siempre firmes, temblaban ligeramente, y sus ojos, generalmente ocultos bajo una gorra de ala baja, estaban enrojecidos. Antes de que Linda pudiera preguntar nada, una lágrima rodó por su mejilla, desapareciendo en su espesa barba gris. Se quedó paralizada, con el corazón dolido. «Walter», preguntó en voz baja, arrodillándose junto a la mesa. «¿Todo bien, cariño?» Él no la miró. «Solo estoy recordando a alguien a quien le debo todo», dijo, apenas por encima de un susurro. Linda abrió la boca para hablar, pero él negó con la cabeza suavemente, con los ojos fijos en el negro que se arremolinaba en su taza. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete arrugado de $5 y lo colocó con cuidado debajo del platillo. Luego se puso de pie, asintiendo cortésmente como siempre lo hacía, excepto que esta vez se sintió como una despedida. La campana volvió a sonar y Walter desapareció. Linda se quedó mirando el stand mucho tiempo después de que él se fue. Ella no sabía qué hacer con el silencio que se instaló en su lugar. Ese asiento le había pertenecido durante años, durante el calor del verano, la nieve del invierno y las mañanas solitarias cuando nadie más entraba. Nunca hablaba mucho, pero siempre aparecía hasta el día siguiente y el siguiente. Pero Walter nunca regresó. A la mañana siguiente, Linda dejó una taza de café negro recién hecho en el puesto de Walter a las 8:03 de la mañana. Como siempre, se dijo a sí misma que era una tontería, que tal vez tenía una cita con el médico o simplemente llegaba tarde. Incluso dobló su periódico habitual, lo deslizó al lado de la taza y agregó una pequeña galleta que sabía que le gustaba. Pero las 8:04 llegaron y pasaron. A las 8:30, estaba limpiando el mostrador con demasiada fuerza. Sus ojos se dirigían a la puerta cada vez que sonaba el timbre, esperando, ansiando. Pero era solo el cartero. Luego pasan dos adolescentes. No Walter. Tal vez solo esté tomándose un día libre, ofreció el viejo Mike desde el taburete del bar, percibiendo su preocupación. Supongo que se ganó unos cuantos. Pero en el fondo, Linda sabía que algo no andaba bien. Al segundo día, el café intacto se mantuvo caliente hasta el mediodía. Linda no tuvo el corazón para tirarlo a la basura. Me pareció mal, como si quisieran desechar una parte del hombre mismo. Ella empezó a hacer llamadas. Algunos de los viejos compañeros camioneros de Walter todavía vivían cerca. Hacía un mes que no lo veíamos.
Otro dijo que perdieron el contacto hace años. Incluso llamó al pequeño hospital de la ciudad. Nada. Sin accidentes no hay admisiones. Al final de la semana, un dolor sordo se instaló detrás de sus costillas. El tipo de dolor que viene cuando alguien desaparece silenciosamente y no deja atrás nada más que un silencio que flota en el aire como palabras sin terminar. Luego llegó el lunes. La campana sobre la puerta sonó a las 8:04 de la mañana. Pero no era Walter. Era una mujer elegantemente vestida con un traje gris carbón. Cabello corto pulcro, pendientes de perlas y una cartera de cuero bien metida debajo del brazo. Entró con un propósito silencioso, recorriendo el restaurante con la mirada hasta que sus ojos se posaron en Linda detrás del mostrador. «¿Eres Linda Carson?», ella preguntó. Linda sentó la cafetera lentamente, preparándose ya. «Sí, puedo ayudarte». El tono de la mujer se suavizó. «Me llamo señora Dunlay. Soy abogada. Creo que usted conocía a un hombre llamado Walter». El tribunal del aliento de Linda. «Sí, venía todas las mañanas. Todas y cada una». La señora Dunlay asintió levemente. «Lamento decirle que Walter falleció hace 3 días. Tranquilamente mientras dormía». El mundo se inclinó ligeramente. Linda se agarró al mostrador para estabilizarse. No fue un accidente, no fue una despedida, simplemente se fue. Caminó lentamente hacia el reservado de Walter y se sentó, con la taza de café vacía aún allí. La noticia le oprimía el pecho. Pero entonces la señora Dunlay se sentó frente a ella. Deslizó un grueso sobre marrón sobre la mesa. «Walter te incluyó en su testamento», dijo con suavidad, «y dejó instrucciones para que yo personalmente entregara esto». Linda miró el sobre. No entendía. ¿Por qué ella? La señora Dunlay juntó las manos. Él dijo, «Una vez le mostraste bondad, y él nunca lo olvidó». Linda sostuvo el sobre como si fuera a romperse. Lo sentía demasiado personal, demasiado definitivo. Miró a la señorita Dunlay, quien le dedicó un pequeño gesto de ánimo con la cabeza. Con dedos temblorosos, Linda lo abrió. Dentro había una carta doblada con el inconfundible sello de Walter. Letra mayúscula, pulcra, escrita con cuidado. Detrás había un sobre más pequeño y algo aún más grueso, un cheque. Abrió la carta primero. «Linda, hubo una época en la que no tenía nada. Ni coche, ni dinero, ni dónde estar. Me avergonzaba aparecer aquí cada mañana, pero me sentía más sola que nunca. Pedí un café que no podía permitirme. Debiste saberlo. Nunca dijiste una palabra. Solo sonreíste, me serviste la taza y me preguntaste cómo estaba. Nunca lo olvidé». Los ojos de Linda se nublaron. 2 meses me dejaste aquí sentada como si aún importara. 2 meses me diste café a crédito y nunca más lo mencionaste. Me diste dignidad cuando no la tenía». Hizo una pausa, con la mano sobre la boca. Eso fue hace casi 6 años. Ahora lo recordaba. Tenía un aspecto rudo en aquel entonces. Worn, callado. Le había quitado los cargos de la cuenta y le había dicho al cajero que dejara de hacer preguntas, pero Walter no dijo ni una palabra. La vida se animó después de eso. Conseguí un último trabajo de conductor, luego otro. Luego renuncié, mientras aún tenía fuerzas. Viví con lo mínimo, ahorré lo que pude. Nunca necesité mucho. Le temblaban los dedos al pasar la página. Escribí esto sabiendo que no sobreviviría al invierno. Pero quería que tuvieras algo, no porque lo necesites, sino porque mereces saber que tu bondad cambió la vida de alguien. Debajo de la carta había un cheque. Linda parpadeó. $78.000. Sus labios se entreabrieron en estado de shock. Y entonces la señorita Dunlay deslizó el último documento, una escritura.
De una cabaña junto al lago, explicó. La casa de Walter. No tenía familia. Dijo que le traía paz. Quería que tú también tuvieras esa paz. Linda lo miró todo. El cheque, la carta, la escritura. Le dolía la garganta. ¿Cómo podía un hombre que decía tan poco dejar algo tan escandaloso? Fuera de la ventana, una ráfaga de viento hizo girar las hojas de arce. De repente recordó a Walter mirando por esa misma ventana. Tantas mañanas. Tranquilo, firme, invisible para la mayoría. Apretó la carta contra su pecho y susurró: «Gracias». La señora Dunlay se levantó para irse, pero se giró al entrar. Me dijo que este restaurante le dio una razón para despertar. Quería que lo supieras. Entonces se fue. Y Linda se sentó en el reservado de Walter, con la carta aún en las manos, y su taza de café aún caliente a su lado. A la mañana siguiente, Linda abrió el reservado 15 minutos antes de lo habitual. No podía dormir. No con la carta de Walter en su mesita de noche y la escritura junto a su viejo recetario. Releía una y otra vez la parte donde él llamaba a su amabilidad dignidad. Cada vez le impactaba más. El café se preparaba más lento de lo habitual. O tal vez el tiempo transcurría de otra manera. Exactamente a las 8:04 de la mañana, colocó una taza de café solo en el reservado de Walter. El reservado se sentía más frío, más silencioso, como si también lo extrañara. Dejó la carta junto a la taza, alisó el doblez con cuidado y respiró hondo. No estaba segura de qué pasaría después. A las 9 de la mañana, los clientes habituales empezaron a llegar poco a poco. Mike de la gasolinera, José y sus gemelos. Incluso los carteros se demoraron más de lo habitual, pero todos notaron algo diferente. El puesto de Walter tenía una carta. Un marco de fotos ahora descansaba en el alféizar de la ventana. Linda había impreso una foto que tenía de hacía unos años. Walter miraba por la ventana, con el rostro entreabierto por el sol de la mañana, una sonrisa apacible en los labios. La colocó allí con un cartel escrito a mano debajo. El rincón de amabilidad de Walter, recordado. A media mañana, los susurros llenaron el restaurante. Linda contó la historia cuando se le preguntó, pero con suavidad, sin buscar elogios. Mencionó el café a crédito, los años de lealtad discreta y la carta inesperada que lo cambió todo. Uno de los adolescentes que solía venir a comer papas fritas dejó un billete de $1 doblado junto a la foto. Sin explicación. Un granjero del pueblo vecino le entregó a Linda una pequeña placa de madera con el nombre de Walter grabado. Incluso Mike, que no había llorado en público desde la administración Reagan, se secó los ojos con una servilleta al leer la carta. El puesto se convirtió en más que un asiento. Se convirtió en una historia. Un silencioso homenaje a la bondad recompensada cuando nadie lo esperaba. Más tarde, Linda salió detrás del restaurante hacia el estacionamiento de grava donde estacionaba el personal. Abrió su vieja camioneta y guardó con cuidado la escritura y el cheque en una pequeña caja de seguridad. Luego sacó un mapa. Nunca había estado en la cabaña del lago que Walter le había dejado. Ni siquiera sabía dónde estaba, pero algo en la idea de agua quieta, árboles susurrantes y un porche con espacio para tazas de café le traía paz. Walter había vivido con sencillez, y ahora parte de su pieza viviría en ella. 2 semanas después, Linda finalmente hizo el viaje. Cerró el restaurante temprano, algo que no había hecho en años, y empacó una pequeña bolsa de viaje. Mientras conducía hacia el oeste, pasando por campos dorados y silos oxidados, el zumbido de la carretera le resultó extrañamente familiar, como si estuviera siguiendo los pasos de otra persona. Las indicaciones de Walter estaban escritas en el reverso de su carta. Sin GPS, sin señales claras, solo puntos de referencia. Toma el camino que pasa por el granero rojo.
Si llegas al segundo molino, has ido demasiado lejos. Después, casi 3 horas después, lo vio. Una modesta cabaña de madera enclavada entre dos altos pinos, a pocos metros de un lago aún brillante. El techo estaba desgastado pero resistente. Un sencillo porche daba al agua. Sin vallas, sin distracciones, solo silencio. Linda salió de su coche. Sus botas crujían contra la grava. Se detuvo en el porche, escuchando el susurro del viento entre las hojas secas y el suave chapoteo del agua. La llave estaba pegada con cinta adhesiva debajo de una maceta desportillada, exactamente donde Walter le había dicho que estaría. Dentro, la cabaña olía ligeramente a cedro y café, una pequeña estufa de leña, un sillón descolorido junto a la ventana y sobre una mesita, otra nota, esta vez más corta. Pensé que podrías venir algún día. Siempre esperé que vinieras. Este lugar me dio paz. Espero que también te dé algo. Linda dejó su bolso y se acercó a la ventana. El lago reflejaba los árboles dorados como un cuadro. Era el tipo de silencio que se sentía merecido, sagrado. Preparó una cafetera con la vieja tetera de la estufa. La taza que encontró en el armario era sencilla, blanca, desportillada por un lado. Sonrió. Se sentía como Walter. Afuera, sentada en el porche, envuelta en una manta de franela, bebía de la taza mientras el sol comenzaba a ocultarse. Sin clientes, sin relojes, solo la quietud del agua y el recuerdo de un hombre tranquilo, persistente como el aroma de una cerveza recién hecha. Más tarde esa noche, encendió una chimenea dentro y volvió a colocar la carta sobre la repisa como si perteneciera allí. Linda volvería al restaurante. Por supuesto, ese lugar era su corazón. Pero ahora también tenía esto, un segundo hogar, un espacio que le habían dado no por deuda, sino por profunda y silenciosa gratitud. Y cada vez que las hojas empezaban a cambiar de color, volvía a la cabaña, no para escapar de la vida, sino para recordarla exactamente como era. Y como una pequeña bondad cambió,